Muy buenas tardes, Jorge. Buenos días o también buenas tardes para ti, querido. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Isa, Mario? ¿Qué tal Hola, todos? ¿qué Un tal, abrazo muy Jorge? grande. Igualmente, Jorge. Vamos a continuar con este tema tan complicado porque siempre se aprende algo a pesar de que lleve uno 25 años intentando entrar en la ciencia de la aceptología. ¿Verdad, Mario? A que de repente uno pierde la aceptología en medio segundo y medio. En micras de segundo. Lo que tarda una neurona en activarse, efectivamente. Pero Lo bueno, que tarda una neurona en activarse, sí. Eso es, ¿eh? Y entonces, bueno, pues lo mejor es insistir, ¿no? Decía esto Gerardo, y lo hemos leído, ¿verdad, Jorge? Que sobre eso, que son 40 días de ayuno y se consigue. Sí, 40 días de ayuno mental, decía él, Mental, ¿no? mental, sí, no, 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 Así es. ayuno. No, es decir, las 7 herramientas del amor durante 40 días, todo el tiempo. Así es, completamente, así es. Y con eso ya limpiaríamos por completo el sistema de creencias. Pero bueno, en esas andamos, así es. ¿Eh? Y bueno, pues y los documentos y así como las cosas, escucharlas para que puedan tener un impacto neuronal, del surco neuronal, por lo menos también 40 veces. ¿Tú conseguiste leer 40 veces el documento de aceptología? Ya. ¿a quién te refieres? ¿A Mario o a Jorge? Da igual si o sea, habéis Yo voy conseguido, por la cuarta o quinta vez, más o menos. Todavía me queda mucho. Yo, yo, porque tú yo, tienes yo, menos delito y tal, pero ¿y tú, Jorge? Yo pienso que ese documento en su día, porque lo tuve como un par de años, 2 o 3 años como única referencia de leyes, Isa. Yo creo que unas 15 veces sí me lo he Sí, leído, sí. cuando menos, ¿eh? Sí, Sí, fácilmente. han podido ser 20 incluso y tal, pero no 40. ¿Eh? Y entonces, bueno, pues fíjate tú ahí la resistencia, ¿no? Porque además no es pasarle los ojos, sino leerlo, es decir, enterarte de lo que estás leyendo y tal, ¿no? Bueno, pero si por persistencia, que el otro día alguien lo confundía con terquedad, se trate, pues aquí seguimos, ¿no? Cada cual con su temita, porque todos tendremos probablemente un temita que aceptar y que no aceptamos y motivo por el cual de todo el sistema psicológico instintivo nos lleva a escuchar y tal recursos para poder aceptarlo. Lo cual tampoco es garantía de que se vaya a aceptar, porque esto no requiere en escucharlo y en saberlo, sino en ejercitarlo, entrenarlo y luego verificar los resultados. A mí hay una cosa que me ha encantado hoy que he visto, perdón, y es el hecho de que no vamos a conseguir cambiar la realidad desde la no aceptación, pero sin embargo desde la aceptación, y ahí lo lanzo, Jorge, Mario, sí que seremos capaces de modificar la realidad. No solamente a través de la interpretación que podamos hacer de la misma, que es como se comienza, sino que de repente ya no se es correspondiente con recibir esa realidad y por tanto no se necesita. Y al no necesitarse es posible que no se manifieste. Toma castaña. Eso es a Sí, lo que aspiramos. Sí. sí, fíjate que para eso, Isa, viene muy a colación el ejemplo que yo ya había dado en alguna otra de las charlas donde decía yo que teniendo una relación entre madre y dos hijas, ¿no? Donde pues una comunicación bastante deficiente, defectuosa, muy agresiva, muy impositiva, ¿no? Y una de las hijas consigue hacer un cambio que le permite relacionarse con su madre de manera distinta, ¿no? Busca un canal diferente, una manera distinta de abordarla, de atemperar la relación, y entonces consigue, a través de esta manera distinta de relacionarse con ella, una respuesta diferente, ¿no? Y entonces esta hija cambia su realidad, ¿no? Porque está Exactamente. obteniendo un resultado distinto. Sin embargo, atentos a esto, ¿no? La madre sigue siendo la madre y la otra hija sigue siendo la otra hija y se siguen relacionando fatal, siguen teniendo muchísimo conflicto. Es decir, la realidad sigue estando vigente y presente para ellas dos. Sin embargo, alguien que hizo un cambio consigue obtener una realidad distinta, Eso viviendo en la misma casa y relacionándose con las mismas personas. eso es. Es decir, que no hace falta irse a otro mundo con otras humanidades. Para que de repente pues, podamos conseguir aquello que anhelan nuestros sueños, pero que no lo conseguimos con la metodología de resistirnos a esa realidad. Y entonces, claro, como no podemos todavía verificar hasta que no cambiemos la actitud, por eso nos resistimos, porque necesitamos como comprobarlo antes y luego ya pensarnos si sí o si no. Fijaros hasta qué punto somos tercos.
Cuando no solamente podemos pensar en un motivo que no aceptamos y nos resistimos a la realidad, sino que también podemos pensar en los momentos en que nos hemos dejado de resistir a la realidad, si dicha realidad ha cambiado o no en nuestro pasado. Por si necesitamos pruebas del algodón y ese tipo de cosas. Y ese sería un bonito ejercicio también, porque estoy absolutamente segura que todos tenemos esa experiencia. Sí, adelante, Mario. Efectivamente, quería señalar que, por ejemplo, la aceptología, hay 5 fases, ¿no?, para ir adquiriendo lo que todos aspiramos, que es la maestría, ¿no? La primera fase es la fase de la fe, de la creencia, y luego la siguiente fase es la ciencia. La aceptología no deja de ser una ciencia más, es decir, ¿y por qué? Como tú señalas hace un ratito, pues que no hay cosa más contundente que un resultado. Y cuando aplicamos estas cosas que estamos estudiando, que estamos intentando incorporar a nuestra forma de interpretar la vida, a nuestra forma de vivir, pues vemos los resultados. Y efectivamente, como bien decía Jorge, pues la realidad no se puede cambiar, pero si nosotros sí cambiamos por dentro, sí podemos cambiar la percepción de la realidad. Y ahí ya tenemos un resultado, y eso es científico, se puede verificar. Y como tal, pues ya tenemos un hecho, y no hay cosa más contundente que la realidad de un hecho. Y eso, pues, Esto es de lo que hablabas, ¿no? Que no es suficiente saberlo y tal, en el sentido de que estar de acuerdo. Efectivamente. No, es que hay que verificarlo, porque como bien decía Gerardo, no es cuestión de quererse más cosas, ni de aumentar nuestro nivel de creencias, ni mucho menos, sino ir verificando los resultados de todas estas cosas que vamos comentando. Entonces, como ves ahí en la ciencia, en la aceptología estaremos ahora en la parte de la ciencia, intentando ver que estos resultados que nos trae a la vida pues son tan provechosos, ¿no?, para nosotros. Hay una cosa, sí, hay una cosa interesante, Isa, Mario, que yo escuchaba recientemente en relación a esta información, y es que decía que generalmente primero nos llega la información y luego nos ponen el ejercicio, ¿no? Luego nos ponen el entrenamiento, ¿no? Sí. Es como si tomáramos una teoría de cómo jugar al tenis, pero luego tienes que ir a la cancha, ¿no? Y entonces ahí es en la cancha donde uno demuestra, donde uno realmente verifica si ese concepto lo sabemos aplicar, porque en principio podemos tener muy claro el concepto, hasta ahí ningún problema, ¿no? Pero ya al momento de jugar, pues seguramente necesitaremos practicar para realmente poder hacer bien el lance, ¿no? Entonces, es súper interesante esto, porque a veces nos quedamos solamente, como tú decías, Isa, con el concepto ya validado, entre comillas, en nuestra mente o aceptado, ¿no? Decir, que me suena congruente, me viene muy bien, pero luego es en el ejercicio donde realmente vamos a ir integrando esto. Y una cosa mucho más interesante todavía es que la verificación se va a dar no solamente en ese ejercicio puntual o en ese hecho, sino que cuando realmente hemos experimentado el resultado de algo, lo comenzamos a ver en mi primo, en mi hermano, en mi padre, en la gente con la que me relaciono. O sea, comenzamos a visualizar como experiencias similares y cómo se van resolviendo o cómo de alguna manera nosotros ya vamos anticipando un poco el resultado de una actitud o de un comportamiento, o incluso ya lo miramos en las noticias, en una película, en una serie televisiva. Entonces, es bien interesante cómo algo que nosotros ya finalmente logramos comprender, podemos observar en la vida cómo se manifiesta y hacer una verificación constante de este hecho, lo cual me parece pues increíble que pueda darse de esta manera. Estaba viendo yo donde, o sea, la aceptología estaba basada fundamentalmente en que además también aceptes las experiencias y los destinos de los demás como necesarios y como interesantes también en tu vida, de ser correspondientes con verlos y poderlos respetar. Es decir, no es válido, sería una trampa que nos estuviéramos poniendo en el que a nosotros, en lo que con respecto a nosotros lo aceptamos todo, no, pero no con respecto a los demás. Y entonces ahí es donde la verdadera aceptología es cuando ya por fin dejas de quererle cambiar la vida a los demás. Más allá de, por supuesto, somos una especie social, siempre podemos sugerir, siempre podemos poner ejemplos,
siempre podemos influir, si acaso es posible la influencia, pero una influencia en la que hay un guante blanco, es decir, que no esté uno intentando manipular la realidad a su favor, al favor de uno, por egoísmo, para uno sentirse bien, para que el ego se sienta bien. Y entonces ahí es donde vamos a discernir, ¿no? Si realmente estamos aceptando o estamos simplemente en camino, ¿no? Hay una cosa que a mí me gustaba mucho que decía y que me consolaba mucho también, y es que podemos hacer también otro tipo de medición, y es cuánto tiempo tardamos desde la frustración hasta la aceptación. Es decir, y entonces ahí vamos midiendo cómo vamos. Porque a lo mejor una pataleta nos ha podido durar alguna vez en nuestra vida 2 o 3 años, por no decir 5 o 10. ¿Y qué tal vamos ahora y tal de tiempo de reacción hasta que ya uno dobla? Es decir, uno cede, es decir, uno deja de resistirse. Y uno entra en lo que llamamos desde la aceptología el primer paso hacia la inteligencia, que es analizar la situación, comprenderla, darte cuenta de por qué tú eres correspondiente con vivir un escenario similar. ¿Qué estás generando en la vida y tal para ser correspondiente con necesitar esto que me está sucediendo? En vez de echarle la culpa a lo que me está sucediendo porque yo me siento mal. Y pensar que esto es un malaya y tal, ¿sabes? O una mala suerte o una especie de condena. O cualquiera de las cosas que nos hayan dicho cuando éramos pequeñitos que eran las cosas. Y ahí es donde está una de las grandes dificultades, que es desviar la atención a lo que siempre hemos prestado atención y prestar atención a otra cosa diferente. Entonces ahí se resiste un poco el cerebro, eso es cierto, la costumbre, el patrón, se resiste un poco pues la desidia, la pereza, para poder cambiar de opinión, para poder mirar desde otra perspectiva, para hacer otra interpretación y para reconocer que uno estaba equivocado y que estaba cometiendo un error del que aprender. Y entonces, efectivamente, tal y como dice Jorge, pues entonces es muy fácil con situaciones fáciles, pero cuando llega una situación realmente contrastante, en donde se te pone completa y absolutamente del revés tu vida, y esto nos ha podido pasar en algún momento, y cuando digo del revés tu vida, es que realmente te planteas y tal que algo está pasando que no cuadra, y empieza una honda preocupación y angustia y tal, ¿sabes? ¿No? Porque además muchas veces se trata de cuestiones que tienen que ver con seres queridos. Porque si le pasa al vecino de enfrente o a la sobrina de Pepe, pues nos podemos preocupar un rato y tal y sentirlo mucho, ¿no? Pero cuando nos ocurre con personas que amamos, entonces, y tal, ahí es donde dicen las leyes, ¿no? Y hay que ponerse de codos, hay que hacer codos, ¿no? Se tiene que trabajar, la constancia es muy importante, es la persistencia, no es terquedad. Me acuerdo que eras tú, Griselda, quien confundía ser terca con ser persistente el otro día. La terquedad tiene que ver, como decía Jorge, en querer que haya otro resultado siguiendo la misma metodología y creyendo, con pensamiento mágico e infantil, que finalmente sucederá. Así nos podemos tirar toda la vida, queridos amigos. Y con que nos tiremos un par de décadas está bien. Es lo normal. Pero llega un momento en que a lo mejor, pues yo qué sé, ¿no? Como que podemos acelerar procesos, ¿no? Y depende completa y absolutamente de nosotros. Y la oportunidad va a estar servida. En tu caso, Mario, creo que tienes un par de oportunidades servidas, ¿verdad? Ahora Sí, con este sí. traslado y mudanza de estilo de vida, ¿no? Pues sí, ahora también pues un momento de mi vida que tengo que cambiar muchas cosas y va a ser otro proceso y bueno, pues, pero es un proceso ya deseado y esperado, entonces pues espero que el proceso de adaptación. Pero lo que tú comentabas ahora un momentito es muy cierto, o sea, muchas veces, por lo menos a mí, a este humilde humano, me hace incluso más daño el aceptar la realidad de los demás, sobre todo de los seres queridos, hijos, que la mía propia. Entonces duele mucho más, ¿no? Cuando ves un hijo sufriendo, que cuando ves un ser querido sufriendo, que cuando te toca a ti. Pero eso es parte del proceso que señalabais,
que es parte del aprendizaje y bueno, pues es que también es cierto que hasta que no nos saturamos de una cosa, pues no somos capaces de cambiar. Esos 20 años que mencionabas ahora, pues a veces se convierten en 20, 30 y bueno, incluso hay gente yo creo que pasa por esta vida, pasa y no se ha enterado de nada, ¿no? Yo creo que en eso está la inmensa mayoría de la humanidad. Pero bueno, todo esto que estamos hablando para mí es una información casi que tenía que ser hermética, es un secreto todo esto, es un secreto. Entonces, como tal, lo del actor consciente que has mencionado muchas veces, esa frase que decía Gerardo, dice, yo me ocupo, vamos, procuro evitar decir lo que hago, no suelo hacer lo que digo y me ocupo muy mucho de que nadie sepa lo que realmente estoy haciendo, ¿no? Entonces, pues hay que ser un actor consciente, hay que ser, digamos, muy sutil y dar siempre la información adaptada a cada persona, a cada momento, a cada circunstancia. Y eso se adquiere solo con, como bien decís, con la práctica, con el equivocarse, con el error. Y te falta te falta un ingrediente. ¿Qué es? A ver, dímelo. No se te ocurriría y tal pensar qué ingrediente te falta tan importante. De lo que estamos comentando. Que ya hemos comentado tú y yo, ¿no? ¿Sabes? Y ver el chiste. Pasarlo bien. Sí, si no, no vamos a poder hacer desarrollo personal. No, claro. Porque llegará un momento en que volverá a ser exactamente igual de dramático el desarrollo personal que el ego. No, el ego es el principal, digamos, responsable de todo esto. Y somos egos con patas, eso está claro. Y bueno, pues el ego es nuestra manera de sobrevivir en este mundo, pero hay que hacerle poquito caso, hay que trascenderle, hay que trascender las limitaciones que tenemos todos y en eso estamos. Y bueno, pues ya, yo lo que sí puedo decir, y lo que sí puedo decir con total certeza, es que da resultado. Todo esto que hablamos y que si lo pones en práctica, si lo ponemos en práctica, da resultado. ¿Y el resultado cuál es? Pues un nivel de felicidad mayor, un nivel de paz interior mucho mayor. Y que se te pase antes. Y que se te pase antes, por supuesto. Sí, el cabreo vamos a tener, o sea, es difícil claro. no cabreas en este mundo, claro. pero se te pasa antes y por lo menos lo trasciendes antes, ¿verdad? ¿No? Te haces un poquito más traslúcido, sí, no sé, los rayos te pasan. Sí. Pero cuando se te pasa antes es porque tu sistema, esa parte inconsciente y gorda y peluda que tenemos dentro, está convenciéndose y tal. Es decir, algo hemos hecho bien porque si esa parte no se convence, no hay nada que hacer. No, eso está claro. Absolutamente. Ya podemos hacer piruletas en el santo arco iris. No, ¿sabes? Es decir, tiene que la parte instintiva y la parte emocional dar una oportunidad a eso. Y tal, y para eso hay que ser congruente con lo que realmente se intenciona, es decir, la intención. Y ahí es donde podemos ver, ahí es donde se mete el ego, en la parte intencional, en la parte en la que, ¿cuál es la motivación para lo que estás haciendo? Ahí es donde le pillas con las manos en la masa. Estoy contestando aquí a las 3 frases que me piden del actor consciente y las voy a poner aquí para que... Hoy decía una persona en el Congreso de Enneagrama Hispano que se está dando una cosa muy interesante. Decía que sin ego no se puede vivir en esta dimensión. Y efectivamente hay formas, movimientos, es decir, tridimensionalidades de la realidad, que muchas veces dices, bueno, ya, pero es que yo tengo que aceptar esto, ¿no? Y entonces realmente la imagen, el escenario, incluso el contenido de lo del que es el escenario, es bastante difícil de aceptar y mucho más como justo y necesario. Que es como es y tal como nos tenemos que convencer para aceptar que es. Entonces es muy resbaloso mirar el tema de, como tú muy bien decías, Mario, los niños, es decir, las personas a las que amamos, que no saben lo que nosotros sabemos y nosotros sí, y queremos que se enteren antes de que sean correspondientes con enterarse, porque necesitan pasar por esos procesos que nosotros queremos evitarlos y es necesario que pasen por esos procesos. Y entonces eso es lo difícil y tal, ¿sabes? Es decir, de aceptar. Muchas veces, efectivamente, más que como nosotros mismos, ¿no? Pero interesante, bueno, esto un poco lo que estamos hablando, ¿no? ¿Querías añadir algo, Jorge, tú, sobre esto?
Pues no, más bien Ajá. regresar un poco al inicio en el sentido de que me decías que tenías unos subrayados que querías Sí, proyectar para que vale. Sí, ya empecé, pudiéramos de hecho, sí. verlos, sí, y sobre eso seguir, continuar más bien con lo que estuvimos conversando la semana pasada, ¿no? A ver cómo lo pongo. Sí, efectivamente, aquí está. Vamos a ponerlo para irnos de todas formas, si hay preguntas y tal que podamos también pues poner en alto y sobre la mesa, pues estaría muy bien, porque así nos ayudáis a ser mejores profesores y enseñaros, si nosotros lo sabemos, aquello que necesitéis saber. Así nos guiáis un poco, ¿no? Aquí es donde está el tema de no quererle cambiar los planes a Dios, ¿no? Llámase Dios universo, leyes universales, la física, el orden universal, la perfección, es decir, tal y como lo queramos llamar, ¿no? Y entonces y empezar a verificar que efectivamente eso tiene un orden. Porque no hemos querido irnos por el camino de la fe ciega, y tal que es como se ha movido la humanidad a lo largo de toda prácticamente la historia, y no ha sido precisamente sin sangre y tal. Es decir, con lo cual, pues el buscar qué es lo que va a pasar después y todo eso, y el pecado original y cómo está hecho esto, y si hay un Dios, el Dios generalmente solía ser vengativo, iracundo, ofendible. Por todo lo que estoy leyendo sobre cómo ocurría en los primeros albores de esta era después de Cristo, no era todo se movía alrededor de qué iba a pasar después de la muerte y si uno iba a estar en Camposanto o no. Y de ahí las guerras, las cruzadas, los movidones y todo lo que leemos y sabemos. Bien, ahora estamos en un momento en que ese tipo de fe, ¿eh? Por lo menos una serie de personas y tal, ¿sabes? No estamos comprometidos con ella, ¿eh? Y entonces necesitamos verificar. Entonces, ¿cómo podemos verificar que el universo ya tiene un orden? Mario, te paso la palabra. Hombre, yo creo que es quizá de las cosas más fáciles de verificar, ¿no? De todas, al margen de las leyes que estamos utilizando aquí, todas las leyes físicas que hemos estudiado en el colegio, que hemos estudiado en la universidad, pues está claro ahí. Entonces, eso se traslada también quizá lo hablaba otro día con un amigo y eso, bueno, la gente tiene una tendencia a pensar que lo físico está separado de lo espiritual y no es así. No es así, está íntimamente unido, íntimamente ligado. Entonces, no se puede ser una persona espiritual si no cuida lo físico, y lo físico está íntimamente ligado a todo lo emocional, lo espiritual. De hecho, ya en medicina, ¿cuántas enfermedades emocionales hay? Pues muchísimas, yo creo que un 90%. Pero bueno, al margen de eso, ¿cómo verificar que hay un orden establecido? Pues, pues no tienes más que subirte a un andamio y tirarte de él. Ahí hay una ley de la gravedad que te va a decir, aquí hay algo, ¿no? Aquí hay algo, y ya te tienes que empezar a O sea, pensar que no podía ser de otra manera porque era física y matemática, geométrica, y absolutamente imposible que fuera de otra. Exactamente, y el plan emocional, pues si tú insultas a alguien, pues es lo más probable que te insulte a ti. Es que está fácil de verificar que se Bueno, cae por ya, su pero a propio que me peso. refiero y tal, que bueno, pues habrá historias de insultos y cosas así chistosas y Sí, habrá movidones, ¿no? Y tal, ¿sabes? Que son las que nos cuentan las personas a los psicólogos clínicos, por ejemplo, ¿no? efectivamente, todo lo que se Y cosas muy agrede, fuertes y tal, claro, ¿no? una ley, todo lo que Eh, se agrede reacciona, y todo lo que sube baja y así, pues son leyes que están totalmente, y además que son más sencillas de lo que parece, y pasa que a veces no las conocemos del todo. y entonces nos toca conocer qué Sí. implicación tenemos nosotros Mm. en los resultados que estamos obteniendo, porque si no vemos ese grado de responsabilidad, pues entonces perdemos la aceptología, porque la aceptología elimina completa y absolutamente de nuestro vocabulario la palabra que algo tenga la culpa, ni siquiera Sí. nosotros. Culpa, la A mí me injusticia. gustaría introducir nuevamente uno de los términos que reformulaba Gerardo a través de esta información, y es el tema de sabiduría, ¿no? Porque Gerardo redefinía sabiduría como saber obtener resultados satisfactorios de manera voluntaria o de manera repetitiva, ¿no? O sea, si yo consigo obtener un resultado satisfactorio, pero consigo replicarlo y replicarlo, entonces ahí yo sé que sé.
Y entonces ahí estaríamos nosotros también aplicando el método científico, ¿no? Porque en principio tengo una hipótesis, ¿no? Y luego esa hipótesis pues la pruebo, ¿no? La llevo al laboratorio y entonces cuando yo consigo obtener un resultado satisfactorio y lo puedo volver a repetir, entonces ahí estaríamos hablando de que acabo de descubrir un orden que está implícito, ¿no? Y entonces ahí es donde podemos llevar a cabo la aceptación, ¿no? Y también por contra, ¿no? O sea, si yo también pruebo esta hipótesis y no obtengo el resultado que yo espero, ahí me puedo dar cuenta que estoy utilizando o bien información que es incorrecta o imprecisa, o bien la metodología que estoy utilizando no es la más adecuada, ¿no? Entonces yo pienso que también por ahí podríamos abordarlo, Isa, ¿no? Con el hecho de decir, bueno, pues toda esta información que tenemos, ¿no? De las leyes o de la aceptología suena muy bonita, está muy bien, ahora voy a verificarlo, o sea, voy a probarlo y voy a ver qué resultados me da. Y si estoy obteniendo un resultado distinto al que históricamente yo venía obteniendo, podría yo darme cuenta de que al parecer ahí existe un orden y lo interesante sería el volver a probarlo y volver a probarlo, y cuando yo encuentro un patrón o encuentro que si aplico esto obtengo lo mismo, ahí ya me daré cuenta que efectivamente hay una ley o que estoy aplicando yo ya el método científico en mi vida. Está clarísimo de todas formas que vamos a tener lecciones de aceptología hasta el final de nuestros días, y es muy interesante pues empezar con pequeñas cosas, ¿no? Esto es también un proceso muy fuerte de desapego de creernos muy importantes o más importantes de lo que realmente somos. También el desapego de pensar que a lo mejor somos imprescindibles en la protección, educación, corrección o delimitación y tal, ¿sabes? De lo que no podemos aceptar. Es decir, va a conllevar una serie de trabajos que no son solamente decir, vale, pues muy bien, pues no, va a requerir que sea de verdad. Y de verdad significa enfrentarse con el orgullo, es decir, con la soberbia, la resistencia, que es muy fuerte, con el yo tengo razón, con mis principios. No es que son mis principios, tus principios también. Y muchas veces estamos muy identificados con nuestros principios, porque nos los han enseñado y llevamos a lo mejor 50 años algunos esto con nuestros principios. Y entonces quitarte principios cuando a lo mejor has hecho una expansión social de tus principios o has hecho es decir, una actitud que le hacen saber a los demás tus principios. Pues entonces hay niveles de dificultad y niveles también de lentitud de cómo vayan los procesos, porque esto tampoco se trata de arrojarse al precipicio de 0 a 10, entonces estaríamos polarizando otra vez. Esto es ir entrando poquito a poco a medida que el sistema incluso vaya adaptándose de una manera inteligente y, vamos a decir, organísmica, como dicen los gestálticos. Es decir, que vaya poquito a poco, porque los reales procesos van poquito a poco. Es como un organismo que tiene que irse adaptando a una nueva realidad. Y entonces para eso esto pues va a requerir un poco su tiempo, es lo que quiero decir, ¿no? Esto no es aceptología express, esto es empezando a meternos en una manera de hablar incluso. Vamos a ir corrigiendo los siempre, los nunca, vamos a ir algunas de nuestras expresiones, como va, mira qué total, es decir, incluso gestos, sería muy interesante un autoconocimiento también de cómo nos expresamos de una manera no verbal. No sé si va por ahí un poco la cuestión del interés, ¿no? que puede haber en la aceptología. Jorge, Mario. Pues sí, hombre, el lenguaje verbal, paraverbal, todo eso influye, por supuesto. Estás emitiendo, es comunicación de cualquier tipo, son 3 niveles de comunicación. Hay una cosa que sí me gustaría señalar, es que la regla o la prueba del 9 para todo esto que estamos hablando es muy sencilla y a la vez muy complicada. La prueba del 9. La prueba del 9, sí. ¿Cómo sabemos que la información es veraz, es verdad? Pues toda aquella información que nos trae paz y da buenos resultados, la podemos catalogar de verdad. Todo aquello que no trae paz, que lleva a conflicto, es mentira. Por ahí se acaban todas las ideologías, por ejemplo. Ya, pero la gente podría preguntar qué es mentira, lo que yo pienso sobre esa realidad.
Por ejemplo, si no te trae buenos resultados, si no te trae paz, si no te trae armonía, si no te trae niveles de satisfacción y al resto, y no es una cosa, digamos, vamos a poner armónica para todos, duda mucho de esa decisión, duda mucho de eso, porque por regla general va a ser mentira, va a ser una falacia. Y ahí pues todas las ideologías, como bien decía Gerardo, pues si tus ideales, si tú no puedes vivir sin tus ideales, es que tus ideales son digamos, un obstáculo para Hay tu que felicidad. reflexionarlos, hay que gestionar, ver, ¿no? Cuáles son Sí, tus ideales, claro. exactamente. Y si tus ideales no son importantes para tu felicidad, pues tampoco son tan trascendentes. Entonces, cuidadito con los ideales, cuidadito con todo lo que Bueno, lo que está. decíamos de los principios, ¿no? Efectivamente, enlaza perfectamente con todo, como decía Groucho, yo tengo unos principios, pero si no le gustan, tengo otros. Ah, bueno, Eso sería un buen resumen de aceptología. sacarte, o sea, sacarte otros o empezar a entrenar otros, desde luego. No, no hay nada peor, además, que una actitud así que luego le deja a uno un rictus psicorrígido, ¿no? Que es como Efectivamente. plantarse en una posición, ¿no? Y de ahí ya no salir y tal, ¿no? Porque ya por Totalmente. fin uno se ha posicionado, ¿no? Sabéis que solo hay una verdad absoluta y tú estás de acuerdo conmigo, Isabel, que el Real Madrid es el mejor equipo del mundo. En algo hay que posicionarse y tal, ¿no? Estamos en el planeta Tierra, humanidad egoica, tercera Ay, dimensión. ay, 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 ay. ¿En dónde vamos a Oye, poner el ego si no? Y tal, si no ah, le va a salir un cuerno al ego y tal. Hay que odiar algo y tal, ¿sabes? No sé cómo deciros. Efectivamente. El 10%, mira, Gerardo también nos dejaba un 10% de ego. Sí. Entonces, bueno, pues es eso, ¿no? Y tal, ¿no? Efectivamente. Hay que saber, en el deporte está bien porque yo creo que gracias al deporte no ha habido muchas más guerras de las que hay, porque hay un fuerte Hombre, desahogo. son los en, en el, gladiadores en, del siglo en XX. el deporte y en el teatro, ¿no? Que fue concebido también a inicio de esa forma, ¿no? Como un espacio para que precisamente uno tuviera la posibilidad de desahogarse y Sin expresarse y gladiadores, eh, eh, con, matándose lo, y con, con lo, descuartizándose. con lo cual maravilloso, maravilloso. A mí me encantó algo que tú dijiste, Isa, que se habla muy poco cuando hablamos de aceptología y es el cuerpo y sobre todo la actitud porque ahí precisamente tocaste tú un tema que es el talante emocional o el tono emocional, ¿no? Es un poco la actitud con el cual nosotros nos movemos, ¿no? Y entonces cuando tomamos una actitud de asco hacia la vida o hacia lo que nos está sucediendo, bueno, yo creo que Los aquí es resultados son como, inmediatos, además. exacto, y además como que, bueno, desafortunadamente yo creo que tú y yo pues hemos pasado mucho por ahí, ¿verdad? Por tomar esa actitud como de Sí, desprecio, de sí. asco, de reivindicación. Y entonces da igual ya lo que tú expreses, ¿no? Cuando tomamos también esa actitud o ese tono, lo que se resuena afuera, que tiene relación con eso que llevamos dentro, generalmente es muy desagradable, ¿no? Entonces, yo estoy totalmente de acuerdo contigo y creo que hiciste una mención muy buena con respecto a también la actitud o el tono en el cual nosotros nos estamos relacionando con la Por vida, ¿no? eso no va rápido, porque cambiar una actitud tienes que regular a todo el sistema, no puedes, dentro alrededor de ti hay un sistema. Es decir, un sistema quiere decir una serie de individuos, una serie de personas, una serie de elementos de dicho sistema. Y entonces uno tiene que ir entrando en en una nueva actitud que ya es mucho más natural a medida que se vaya cediendo a tu alrededor sobre esa actitud tuya. Y para eso hay que ir poquito a poco, porque si vas a bocajarro vas a provocar rechazo y entonces te vas a encontrar doblemente mal. Una porque tú no aceptas y otra porque no te aceptan a ti. Entonces, y aprender a ser, como decíamos, un actor o una actriz consciente, como preguntarles a los actores y a las actrices si no han tenido que entrenar, hacerse talleres, hacerse cursos y tener un coaching y un coach de actores. Ahora estamos formando a coach de actores y tal, ¿no? De enneagrama y ya los hemos tenido también, ¿no? Es decir, porque es como una especie como de locura y tal, estar poniéndose diferentes roles y creyéndoselos, ¿no? Pero el ser humano sí que tiene esa capacidad y sustituyó el teatro al Coliseum, a los gladiadores y tal, ¿no? Fue como un salto evolutivo, ¿no? Y en donde se decían a través del teatro unas verdades y tal que todavía seguimos reflexionando 5.000 años después sobre las mismas, además.
que eran las diferentes pasiones capitales y tal, ¿no? Es decir, la careta, las diferentes caretas que nos vamos poniendo, ¿no? Pero ¿en qué estábamos? En el tema de la actitud y en el tema de que no suframos rechazo de nuestro sistema y que podamos introducir cambios en nuestro sistema a través de nuestra nueva actitud. Porque antes hemos afirmado que a través de nuestra propia manera de enfrentarnos a una realidad, dicha realidad para nosotros dejará de ser esa, sino que habrá otra porque esa ya no la necesitamos. Y entonces eso quiere decir que nosotros tenemos capacidad para influenciar en la realidad. Con esto no quiero instalar un nuevo pensamiento mágico en todos de que somos magos. No, y claro, o sea, pero es cierto que lo que nos necesitamos con recibir no lo vamos a recibir, porque no será necesario que se reciba y es una ley universal. Y entonces eso es interesante, el ir poquito a poco y tal, es decir, por supuesto siempre con amabilidad, nunca con, vamos a decir, con actitud de dictar cátedra, sino con amabilidad, que te vean mejor, que te vean más feliz, que te vean menos preocupado, que te vean más servicial y sobre todo que te vean menos juzgador. Yo qué sé, hay como pequeños detalles que de repente uno puede decir, juzgo, no juzgo, no juzgo. Y pumba, se le pone a uno otra cara. Y todo lo que vaya a salir de nosotros hacia afuera, desde dentro, va a tener una implicación. Y entonces la aceptología se basa también un poco en decirnos, verificarlo en pequeñas cosas, y cosas que no tengan tampoco mucha importancia, para ir adquiriendo y tal la energía y la motivación para luego llegar a lo que yo llamo, como Arturo Pérez Reverte, el territorio comanche, que es aquello por lo que no estamos, por lo que seguimos aquí y no nos hemos ido a disfrutar del paraíso. Claro, y tal, sabes que es algo que no nos zampamos, que no nos tragamos, que no nos comemos, que no aceptamos que está sucediendo o ha sucedido o está a punto de suceder o cada uno con su circunstancia. Generalmente suele ser que ha sucedido y que por lo tanto sigue sucediendo y sucederá hasta que lo aceptemos. Es que manda narices, porque además algunas de las lecciones son fuertes, sino que nos lo contaran a cada uno, ¿verdad? Ay, mía. Pues sí. Ay, 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 Isa, acabas de describir lo que Gerardo también decía del planeta Tierra, ¿no? Que decía que es una cárcel planetaria, ¿no? Dice, tú puedes llamarlo paraíso aislado o cárcel planetaria, lo que tú quieras, dice, pero como el nivel de ignorancia que tenemos es tan grande, pues no nos permiten salir afuera, ¿no? Porque si salíamos, capaz que nos cargamos Somos peligro Así es, universal. así Y es. además cuando salimos muertos. Pero si ya estamos creando misiles anti-extraterrestres y tal, ¿sabes? Todavía no se sabe si ha aparecido un extraterrestre o no, y tal, ¿sabes? ¿No? Y ya se ha montado una guerra de las galaxias. Madre mía. Bueno, por eso seguimos aquí encerraditos, sí, claro, en la medida y solamente con aquello que realmente necesitemos y tal. La ciencia no avanzará hasta que no avance también la evolución humana y tal, para poder ser lo suficientemente responsables al obtener lo que se llaman adelantos tecnológicos. Y aún así, y tal, nos hemos ido más allá de lo que son nuestras capacidades de equilibrio emocional, No que nos lo cuenten, sino aquí los que estamos en Europa y tal, ¿sabes? Que ponemos una oreja y oímos misiles y tal, Sí. ¿no? O sea, es una cosa espantosa lo que está sucediendo. Y bueno, pues vamos a seguir un poco con el documento para darnos más ideas, mientras que yo no sé si bulle el chat por ahí, Mario. Tú que Ha eres muy habido del chat. una pregunta, la hemos contestado de las 3 frases del actor consciente y las he dejado ahí puestas para... ¿Y cuáles son las 3 frases del actor consciente? Hace todo lo que no dice, dice todo lo que no hace y tiene mucho cuidado en decir lo que realmente hace, no decirlo, vamos. Esas son las 3 frases. Y además es una buena guía para pasar desapercibido. Porque esto, como decía Dustin Hoffman en una película, a su hijo como consejo, y dijo que no te detecten los radares. Y no era tener cierta razón, que a veces hay que volar bajo para que no te detecten los radares, ¿no?
Claro, es que tenemos que tener mucho cuidado, ¿no? Porque efectivamente el don de la invisibilidad para ciertos sectores de la tercera dimensión donde vivimos te pueden resultar perturbadores, además es para nosotros, ¿no? Es decir, como meternos en problemas con el sistema, ¿no? Nosotros en la universidad hemos tenido inspectores de la Inquisición de lo que se tiene que pensar y de lo que no se tiene que pensar en los años 90. Y yo no te diré que por ahí no hay todavía quien tenga que echar el ojo para lo que se tenga que pensar o se deje de pensar. Entonces, la cuestión es esto, el don de la invisibilidad, el don de la que se llama verdadera magia, ¿no? Que decías tú, Jorge, ¿no? Magis, ¿no? Cuando se llega al nivel de sabiduría y se deja ya de ser inocente, ¿no? Y de ser ignorante, o por lo menos un poco. Entonces se podrán llegar a hacer algunos avances, ¿no? Muy bien, bueno, pues entonces esto, que quedan un poquito estas preguntas, vamos a estar hoy nada más que hasta las 9, porque aquí en España es fiesta y tal, y bueno, pues hay algunos de nosotros que nos tenemos que marchar, pero sí que, bueno, pues hay aquí unas preguntas que pueden ser muy interesantes, que podemos darle continuación dentro de 2 miércoles, que será cuando nos veamos por la próxima vez, ¿no? Y que tienen que ver un poco con el proceso de razonamiento, el proceso cognitivo que se hace y tal para poder encontrar la vía de pensar correctamente o adecuadamente en función de la aceptología, que es la realidad. Es decir, nosotros le ponemos un calificativo a nuestra realidad. Si yo te pregunto, ¿cómo ves el mundo? ¿Qué, horrible, precioso? ¿Qué dirías? Así, de primeras, pumba. Y entonces, bueno, pues ahí podremos ver un poco esto, o algunas de nuestras ideas nucleares, ¿no? Aquí una de las cosas que dice es que la realidad no es ni buena ni mala, es neutra. Que es un poco lo que vamos a recomendar que empecemos a hacer todo lo más que podamos cada día con nuestro pensamiento, para dejar de polarizar y juzgarlo, porque en el fondo la polarización es el juicio, ¿de acuerdo? Esto el enneagrama también lo habla a través de la ley del 3. Correcto. Es decir, y luego es verdad que es muy difícil ver la realidad neutra cuando nos afecta tan profundamente, porque uno no puede pensar que a uno no le deba de afectar. Si a uno le afecta, le afecta. La cuestión es qué hago yo con lo afectado que estoy. Cómo le hago una creatividad. Hoy me he acordado mucho de José María, que hablaba mucho del título de su libro, que es Locura y Creatividad, ¿no? Es decir, con esto que siento y tal, que no deberías sentir. ¿Cómo que no deberías sentir? Si lo sientes, pues lo sientes. Luego va uno viendo cómo esa sensibilidad va gestionándose mejor, ¿no? Y lo que antes te tiraba al suelo de dolor, de repente, pues nada más que te produce pues, unas décimas de segundo. Y en ese sentido vemos cómo vamos avanzando con respecto a nuestra hiper mega sensibilidad para algunas cosas, sobre todo para interpretar la realidad. Y que insisto que dicha realidad, vista desde nuestro punto de vista, puede llegar a ser demencial, ¿no? Vale. ¿Qué se dice por ahí? Y luego es cambiable la realidad, pues ya nos imaginamos la respuesta, y viene contundentemente y tal, la realidad no es cambiable. Y entonces, bueno, pues es muy interesante que lo que ya se ha manifestado ya no se puede cambiar. Parece obvio, ¿no? Parece como, sí, sí, vale, bueno, y vale. No, 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 es que no la aceptamos. Porque esa realidad tiene diferentes realidades hasta que la aceptemos, que significa que va a ser la misma realidad hasta que la aceptemos. Sí, aquí convendría nada más hacer una acotación, Isa, ¿no? Aceptar no significa que me agrade, ¿no? O sea, No, acepto el hecho claro. porque es un hecho puntual y porque ya sucedió, pues, o sea, es que como tú dices, es tan evidente como que ya sucedió, ¿no? Entonces, en principio acepto que ya sucedió y luego ya miraré qué hago con eso, ¿no? Pero muchas veces, como bien mencionas, nos peleamos con eso y pues no lo acepto, pues es que tu aceptación o no aceptación está ya como que de más. Eso es un hecho que ya sucedió. Más bien tendríamos que partir de la base de que ya sucedió y luego miraré qué hago con ello, ¿no? Sí, porque cuando se habla en tono emocional de lo que ya ha sucedido, como que está sucediendo, uno parece que lo que está pidiendo es que no esté sucediendo. Que es lo que el ego y tal, y trata como de hacer todo lo posible y tal, ¿no? Como para
No sé, como para que uno no se dé cuenta de que es absolutamente imposible lo que uno quiere. No al contrario, lo que uno podría y tal, ¿no? Que es decir, vale. Y con decir, vale, vamos a ver ahora cómo yo gestiono esto, cómo yo analizo esto, cómo yo, como se diría mal, me como esto. Porque en un principio no tiene por qué sentar bien. A uno le frustra, uno se decae, no me puedo creer que ahora me esté sucediendo esto. ¿Cuántas veces nos ha pasado esto? Nos ha pasado algo así. No me lo puedo creer y tal, ¿sabes? De decir, y de repente, pumba, que ahí aparece el problemita. Y que además cuando dice uno vaya por Dios y tal es porque a uno le está afectando, ¿no? Bien, pues entonces lo que dice es que la realidad no es cambiable. Y entonces también eso, y lo recuerdo y lo voy a recordar siempre y me lo recuerdo a mí la primera también, no es opinable tampoco. Va a ser muchísimo más cambiable si no opinamos sobre ello. ¿No os parecería? Efectivamente, Isa. Es el Si no gran marcamos debate. un decreto y tal. Es la interpretación que hacemos de las cosas y gente, pues, cuento aquel, la persona, ¿no? Aquel que tenía un caballo y bueno, pues tenía un hijo y se monta en el caballo y se le cae y se rompe la pierna, qué mala suerte, qué mala suerte. Y luego cuando vienen a por el hijo porque hay una guerra, qué buena suerte, se ha librado. Pues esto es igual, la interpretación que hagamos de las cosas es lo que nos trae paz o felicidad o inquietud o conflicto interior. Hay muchos niveles de interpretación, es difícil, muy difícil, ¿no? Pasa que yo empezaría por cosas sencillas. Yo me acuerdo cuando conocí a Jorge, si te acordarás tú, que te puse en un brete muy complicado y tú me dijiste una respuesta muy sabia. Digo, ¿para qué te metes con cosas tan complicadas, Mario? Por eso yo empezaría por cosas sencillas, ir verificando las cosas sencillas. Ya te diré aquella pregunta que hicimos cuando estaba en Ávila, ¿te acuerdas? En el curso que hicimos Piedra la vez. en Piedralaves y yo te dije, bueno, y todo esto, me empezamos a hablar de todo esto y de la aceptología, y dije, bueno, y cómo la vida de un yo qué sé, de un gladiador se puede interpretar de una manera positiva y tú te quedaste así un poquito chungo, ¿no? Digo, esos son temas muy complicados, hay que tener una visión general, una perspectiva muy amplia para poder contestar una pregunta de esa índole, ¿no? Entonces yo empezaría por cosas sencillitas, cosas que podamos verificar y ver que a lo mejor nuestro cambio de Pero actitud eso es el ego enredando. sí, se lee enredando, claro, y Claro, claro. la ignorancia nuestra, por eso digo, empezamos, yo pues que nos gusta el piano, ¿verdad, Isabel? Pues no te voy a poner a dar el concierto en mi bemol de quien sea o el concierto en do mayor de Chopin si estás empezando a tocar el piano, empieza por una partitura sencillita y cositas así vas verificando que la cosa va fluyendo, pues esto es igual. No intentes, yo no intento ahora interpretar por qué la guerra de Ucrania ni por qué esto, pues porque se me escapa a mis posibilidades, se me escapa a estas Es cosas. que no tenemos ni idea, lo decía un Efectivamente. poquito más para arriba del documento que ahora no lo he encontrado. Es que además nosotros podemos pensar, no, es que esa persona no necesita eso. Y entonces la Efectivamente, respuesta de las leyes es, ¿y tú qué sabes? efectivamente. ¿Tú qué sabes? Vete a saber por lo que ha pasado. Evidentemente todo esto conlleva que es necesario que tengamos una visión trascendente de la vida y de que el alma humana pues trasciende muchísimas cosas, muchas experiencias a lo largo de todo esto eterno que es. Entonces, pues claro, ¿no? Con una visión muy particular y muy centrada y muy limitada en el tiempo no se tiene comprensión de las cosas, es imposible, es imposible. Por eso empecemos por cosas sencillitas, verificar los resultados, lo bien que es el llevarse bien, establecer las relaciones más armónicas posibles, el no juzgar, el no culpar, el no meterse en disquisiciones semánticas absurdas, en no ser, como decíais antes, no ser ese psicorrígido y ver, comprobar que la vida fluye mucho más, que estás mucho más contento, mucho más sano, mucho más feliz y ya está. Y las cosas cuando yo sí lo puedo verificar y dar fe de ello, que cuando las aceptas, dejas inmediatamente de sufrir. Aquí Cuando ya has está, aceptado una situación, el sufrimiento se desvanece completamente. aquí está. Eh, 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 lo- lo-
Lo que decía antes, que aquí es donde viene la aceptación y tiene que ver absolutamente con lo que estás diciendo, Mario. Dice, si yo llego a cometer el error de creer que la realidad es cambiable, lucharé para modificar lo que sucede fuera. Si comprendo que la realidad no es cambiable, pero sí puedo generar una nueva realidad si trabajo por modificar lo que está dentro. ¿Por qué? Porque la anterior realidad ya no será correspondiente conmigo, ya no la necesitaré. Correcto. Luego desaparecerá, se modificará. Esa es la capacidad que tenemos para modificar la realidad. Entonces dice, ¿os dais cuenta de la diferencia tan grande que hay entre esos dos aspectos? Es decir, es gigantesca la diferencia que hay entre el querer cambiar la realidad luchando contra ella a modificar la realidad modificando estados internos para no hacerse correspondiente con esa realidad. Claro. Y ahí pues interviene lo típico. ¡Qué Lo que maravilla! decía, indudable. Hay personas que tienen los recursos para cambiar la realidad y crean conflicto, cambian de situaciones, son necesarios. Hay personas que no tienen recursos, se pasan la vida sufriendo porque quieren cambiar la realidad, pero no cambian nada. Y yo creo que tenemos que ya aspirar a estar en el tercer grupo de aquellas personas que no aspiramos a cambiar la realidad, simplemente adaptarnos a ella, aceptarla y sacar lo mejor posible de las situaciones que nos vayan ocurriendo. Entonces, generalmente ahí en ese estado de conciencia pues no se produce conflicto o no se tiende al conflicto. No se necesitan ese tipo de conflictos que nos sacan de la caja. Completamente, ¿no? Es el hecho es el hecho de pasar por varias etapas, ¿no? Donde al principio nos peleamos con el charco, ¿no? Y con la existencia del charco y del lodazal y por qué existe y por qué me ensucié y por qué caí aquí todo, a pasar a entender que lo que yo tengo que hacer es aprender a salir del charco, ¿no? Pero una vez que yo aprendí a salir del charco, ese charco es necesario para que alguien más caiga ahí y aprenda cómo salir del charco, ¿no? Aquí Entonces, está, Jorge, aquí está. Donde pone, ahí viene la aceptación, es que es justo a donde quería llegar. Dale, sin embargo, da igual. No, ya está, ya con eso terminaba, ¿no? Que es sí. el hecho de no querer tirar a bombazos la escuela, ¿no? El colegio, ¿no? O sea, es más bien si yo ya aprendí a salir de este colegio, pues perfecto, saber que ese colegio existe porque habrá alguien más que necesite más adelante también asistir a ese colegio. Y un poco con el charco es lo mismo, ¿no? En lugar de estarme yo peleando con la realidad y con la vida porque existe un charco y porque me caí ahí, pues aprendo a salir de él y luego pues saber que más adelante alguien más caerá y tendrá que hacer su propio proceso. Si yo ya aprendí a salir de él, en todo caso le puedo tirar un cable. Y le puedo comentar un poco cómo hice yo para salir de él, si es que él quiere, y si no, pues ahí se quedará el tiempo que quiera, como yo me quedé un buen rato también ahí, ¿no? Bueno, pero seguramente alguien lo hizo antes que tú y tal, y tú viste cómo se hacía. De la misma manera y tal que estará pasando también con otros charcos, ¿no? Vamos de charco en charco, vamos. Imagínate que es un que has dicho tan contento de estar en el charco y en el lodazal. Estará, vamos, gozando del charco. Dice, lo importante es que comprendamos que cada uno de nosotros vive inmerso en una realidad correspondiente con sus estados mentales. Esto es muy interesante que lo reflexionemos. ¿De acuerdo? Sí. Porque va a ser lo único que vamos a poder modificar, queridos amigos. Y será la única manera en que podamos modificar la realidad. Entonces, cuanto antes lo hagamos, pues antes comencemos y tal con este ejercicio, antes podremos verificar que esto es verdad y tal, o es una milonga que nos están contando. Porque además es que Gerardo lo decía y tal, es que si para vosotros esto es una milonga que os estoy contando, tenéis absolutamente todo el derecho a opinarlo. Es decir, no tenía absolutamente ninguna, vamos a decir, ningún afán. Y es que eso era una maravilla, ¿verdad, Jorge? El poco afán que en un momento dado tenía, más allá de tener una actitud amable siempre. Que eso es algo que cautivó a los alumnos que luego han sido nuestros amigos, ¿no? Que fueron sus alumnos en vivo, ¿no? Y esto era lo que decía, y tal, en cuanto empieces a trabajar sobre lo que opinas, y cuando empieces a trabajar sobre esta actitud que te hace rígido y que te hace resistente, empezará a cambiar tu realidad. Y eso desde luego los psicólogos lo sabemos también, no solamente por nosotros mismos, sino también porque hemos visto que también pueden cambiar en directo los escenarios de los demás, y eso es una maravilla.
Y luego aquí está lo que tú decías para terminar por el día de hoy, que hemos dicho que vamos a terminar media horita antes por ser día de fiesta. Y entonces dice efectivamente que mientras yo no reconozco mis valores, sino mis limitaciones, vivo en una realidad correspondiente con las limitaciones que yo expreso, manifiesto y mantengo en mi mente, sea consciente de ello o no. Es decir, no ser consciente de ello no te libra de los resultados. El día que yo cambie esos, cambian todos mis entornos. Mi realidad cambia, genero una nueva realidad, no cambia la de fuera. Soy yo quien la cambio a través de mi interpretación. Y pueden ocurrir que también cambien los escenarios, dependiendo de cómo sean las circunstancias para ti, cómo lo hagas, qué ocurra. Es decir, generé una nueva, que es la interna. Siempre será nueva, así haya pasado una fracción de segundo. Será otra. La anterior sigue existiendo. Alguien dice, yo cambié la realidad porque ahora yo ya no sufro con nada de lo que pasa. Él sí, pero las demás personas no y siguen sufriendo. Yo ya no necesito tal cosa, tú, pero los demás sí. Y es ahí donde viene la aceptación, que es la más difícil. Porque se va a tratar de hacer un desapego que va a requerir también hacer otro trabajito o otros trabajitos extra. Depende de con qué es lo que no acepto de que les pase a los demás. Ahí vendrá el siguiente trabajito. ¿Qué proyección estoy haciendo y de qué realidad mía interna con respecto a ello? Pues dicen estos grandes sabios del propio símbolo, que en esta dimensión todo lo que estamos haciendo es una pura proyección de nuestro mundo interno. Y que miremos a nuestro alrededor y veamos cómo es dicha proyección de nuestro mundo interno. Y así sabremos cómo estamos. Y entonces, bueno, cuando ya nos dicen eso, ¿verdad? Ya poco queda que discutir más que mirar alrededor y hacer un análisis, ¿no? De cómo está nuestra realidad. Pero bueno, hasta que hemos llegado y bastante bien todos, chicos, algo habremos hecho bien en ese sentido y tal. Mira, aquí seguimos dando guerra un día de fiesta, Jorge, que ya te tenías que ir, nosotros también. Sí, así es, Isa. Bueno, pues la verdad es que ha estado muy bien, creo que se ha bordeado bastante bien. Seguimos insistiendo sobre lo mismo, pero como ya comentabas, hay que insistir y insistir y insistir para que la programación vaya calando como gota a gota, ¿no? Es gotita a gotita, como estas torturas chinas, ¿verdad? Donde te ponían una gotita de agua y una gotita, 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 hasta que esto pues vaya formando el famoso charco este que hablamos, pero ahora a nuestro favor, ¿no? Hasta que esto se impregne hasta la médula, hasta que nos llegue al tuétano. Y luego Entonces, hasta el ahí siguiente vamos. ejercicio. Y luego hasta el siguiente ejercicio. Eso Claro, es, eso es. Pero luego vendrá otro siguiente ejercicio que te hará sentir vivo, será un nuevo reto. Seguramente serán más amables los siguientes retos que los anteriores si hemos sabido ser humildes. Que se me ha olvidado hoy pronunciar esa palabra, pero la tengo continuamente. Será porque yo también lo necesite en algún aspecto de mi vida, que es vamos a decir, un valor fundamental para entrenar, para que todo esto funcione, queridos amigos. Querido Mario, muchísimas gracias, como siempre, por tu presencia y tu humildad. Vosotros, bueno, humildad. ¿Eh? A vosotros, es un placer estar aquí con vosotros y en esta fecha señalada de unión y en fin, en lo que estamos. Tengamos los mejores pensamientos siempre presentes. Siempre. Muy bien, vamos a pasar una buena semana, nos vemos dentro de 2, ¿vale? El miércoles que viene es descanso, mañana recibiréis más documentación los que estáis inscritos y tal para poder ir leyendo, anticipando lecturas y nos vemos dentro de 2 semanas. Os mando un beso muy grande a todos, muchísimas gracias por estar, que paséis una buena velada hoy también, todos. Adiós. Hasta pronto. Adiós, Chao.